Esa noche el cielo no brillaba igual. Entre las luces de la ciudad, algo parecía observar en silencio, escondido detrás de las ventanas encendidas y el zumbido de las pantallas. Todo parecía normal, pero había un rumor invisible, algo que movía el aire como si el mundo respirara con dificultad. Nadie lo notaba, porque estaban demasiado ocupados mirando una pequeña luz en la palma de su mano. En las calles, la gente caminaba sin levantar la vista. Las voces humanas sonaban mezcladas con los ecos de las máquinas, los anuncios, los relojes y los mensajes que nunca se detenían. Todo giraba deprisa, como si el tiempo hubiera olvidado cómo descansar. Y en medio de ese ruido sin pausa, una idea comenzó a nacer, suave como un susurro, constante como la marea. Era la promesa de algo nuevo, algo que haría todo más fácil, más rápido, más seguro. A nadie le pareció peligroso al principio. Era solo un cambio, una mejora, una señal de progreso. Un símbolo que se encendería en la piel, útil y moderno, como una llave que abriría puertas invisibles. Podías pagar, viajar, entrar, salir, todo con solo mostrar tu marca. Parecía una bendición hecha por la ciencia, un nuevo paso hacia ese futuro que todos habían soñado. Pero debajo de esa comodidad brillante se escondía algo más profundo, algo que pocos querían ver. Entre las sombras de los edificios, un anciano veía pasar a la multitud. Sus ojos cansados brillaban con algo que no era miedo, sino memoria. Había leído sobre esto hacía mucho tiempo, en páginas viejas que hablaban de bestias, de números y de reinos que caerían. Nadie lo escuchaba ya, porque su voz sonaba antigua en un mundo que solo creía en lo nuevo. Pero él sabía que cuando las promesas se vuelven perfectas, algo imperfecto suele ocultarse detrás. Mientras tanto, los noticieros hablaban de orden, de unidad, de un sistema que podría acabar con el caos. Se presentaba como una red justa, protegida por la ley, capaz de unir a todas las personas bajo un mismo código. Los presidentes sonreían, los ingenieros explicaban, los medios aplaudían. El mundo por fin se estaba organizando, decían. El rugido del miedo fue reemplazado por el murmullo de la confianza. Y nadie notó que en ese silencio una voz desconocida ya se estaba preparando para hablar. Una niña escuchaba a su madre hablar por teléfono. No entendía mucho, solo oía palabras como registro, aprobación y control. En sus manos sostenía una pequeña tarjeta con un dibujo brillante. No sabía que ese símbolo, tan bonito y simple, era parte de algo más grande. Afuera las luces de la ciudad parecían parpadear como si algo invisible caminara detrás de ellas. Los ruidos del tráfico se mezclaban con un zumbido bajo, casi imperceptible, como un rugido dormido debajo del suelo. Cada día, más personas levantaban la mano mostrando su nueva señal, orgullosas de pertenecer a algo que parecía avanzar con paso firme. Era una revolución silenciosa, que no necesitaba armas ni gritos, solo aceptación. Las pantallas mostraban rostros sonrientes, mensajes de unidad y bienestar. Nadie cuestionaba nada, porque la comodidad se había vuelto el nuevo cielo. Y así, sin guerras ni tormentas, el sello comenzó a extenderse como una sombra tranquila sobre la tierra. El anciano seguía observando. Recordaba las palabras que decían que habría un signo, un número, una marca sin la cual nadie podría comprar ni vender. Muchos habían dicho que ese antiguo texto era solo un mito, una historia del pasado. Pero él veía cómo las palabras cobraban forma frente a sus ojos. No era magia, ni profecía visible. Era simplemente el resultado de un deseo que había crecido demasiado. El deseo de controlarlo todo, incluso el alma humana. Una tarde, el viento sopló distinto. En los andenes del tren, la gente esperaba con paciencia su turno. Una voz anunció que pronto se eliminarían las tarjetas, los billetes y las monedas. Solo quedaría la señal, pura y sencilla. Algunos aplaudieron la noticia, otros se miraron con confusión, pero la mayoría guardó silencio, como si temieran romper algo sagrado con sus preguntas. El anciano, al escuchar la noticia, cerró los ojos. En su mente resonó un eco de advertencia.
Cuando todos caminan en la misma dirección sin saber por qué, el camino puede no ser tan seguro. Esa noche, una tormenta cruzó la ciudad. No fue grande, pero sí extraña. Los relámpagos no sonaban como antes. Las luces titilaban y por un momento todo se detuvo. En una ventana la niña miró el cielo iluminado por rayos azules. No sabía que, cada cierto tiempo, la historia se repite, solo que cambia de rostro. En su reflejo vio una chispa que no entendía, como una pregunta que el mundo había olvidado hacer. La lluvia cayó sobre ellos, fría y constante. La gente miraba sus manos y las gotas que resbalaban sobre la piel marcada brillaban como pequeñas llamas apagadas. Nadie sabía de dónde había venido realmente esa idea de marcar la piel. Solo sabían que sin ella estarían fuera del sistema, excluidos de la nueva sociedad. Así, por miedo a quedar solos, todos aceptaron el cambio. Todos, menos unos pocos. Esos pocos no gritaban ni protestaban. Solo observaban con calma, como quien espera que el agua vuelva a encontrar su cauce. Sabían que no era cuestión de odio ni castigo, sino de elección, porque lo verdadero no se impone, se elige. Mientras el resto del mundo abrazaba la marca como una salvación, ellos comprendían que la libertad no siempre tiene forma de luz, y que a veces el mal más grande se disfraza de eficiencia. La ciudad amaneció brillante, ordenada y silenciosa. Todo funcionaba con precisión perfecta, como si el caos hubiera sido borrado de la faz de la tierra. Pero en esa perfección algo faltaba: el alma. Las sonrisas eran más amplias, pero vacías. Los ojos más rápidos, pero sin profundidad. Era como si una parte de lo humano se hubiera dormido. Solo el viento parecía recordar cómo sonaban los corazones antes de que el ruido lo cubriera todo. El anciano caminó entre esa multitud ordenada, sintiéndose cada vez más ajeno. Su voz, casi un susurro, se perdió entre los pasos. Nadie lo oyó decir que lo visible no siempre es lo verdadero, que no toda marca se ve en la piel, y que a veces el alma también puede ser sellada. Pero aunque nadie lo escuchó, sus palabras quedaron flotando en el aire, esperando un oído que quisiera entenderlas. El rugido estaba ahí, escondido entre el murmullo de la gente, creciendo despacio, preparándose para un día en que ya no tendría que esconderse. Y ese día, cuando todo parezca en calma, su voz será clara y fuerte. Será el sonido de una elección que cambiará para siempre el destino del mundo. Porque lo más peligroso no será el símbolo, ni la marca, ni la ley. Será el silencio de quienes sabían y decidieron callar. Y así, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, el rugido seguía esperando. Invisible, paciente, cercano. El amanecer trajo calma, pero no silencio. En las pantallas gigantes aparecieron rostros sonrientes, anuncios luminosos que hablaban de un nuevo comienzo. Decían que la humanidad había dado un paso histórico, que la confusión de los años pasados al fin terminaba. Una voz cálida, casi maternal, se escuchaba en todos los idiomas, prometiendo unidad, seguridad y futuro. La señal nació disfrazada de esperanza. Se presentó como una solución a los problemas que todos conocían: el robo, la desigualdad, la mentira. Un solo sistema, decían, que haría imposible el fraude, el hambre, la injusticia. Para lograrlo, bastaba con aceptar una pequeña marca, una conexión directa entre tu identidad y el mundo. Era simple, limpia, perfecta, demasiado perfecta. Las ciudades festejaban. En los edificios se proyectaban luces en forma de círculos y líneas, símbolos nuevos que pronto todos aprendieron a reconocer. Nadie lo veía como algo extraño. Era progreso, y el progreso siempre se celebra. Pero debajo de las luces, en los márgenes oscuros donde las cámaras no llegaban, había quienes observaban en silencio, con un sentimiento que mezclaba asombro y sospecha. El anciano, aquel que había visto venir el rugido, caminaba entre la multitud con paso lento. Su mirada se posaba en los rostros felices, en las manos levantadas con orgullo mostrando el nuevo signo. Pensaba en cómo algo tan pequeño podía tener tanta fuerza. Recordó las palabras antiguas que hablaban de una marca que controlaría el destino de los hombres.
No le sorprendía que llegara envuelta en tecnología y promesas, porque sabía que el mal rara vez se presenta con un rostro feo. Pronto, los periódicos celebraron el cambio. Decían que el mundo había entrado en una nueva era, sin fronteras, sin monedas, sin miedo. La señal se convirtió en parte de la vida diaria, como respirar o mirar el reloj. Las compras, los viajes, el trabajo, todo dependía de ella. Lo que antes era decisión, ahora era obligación disimulada con una sonrisa. Nadie se detenía a pensar en lo que realmente se estaba entregando. Una mujer joven, llamada Clara, fue una de las primeras en registrarse. Lo hizo con ilusión, pensando en el bienestar de sus hijos. Le dijeron que la marca simplificaría su vida, que protegería sus datos, que incluso podría ayudarla a recibir ayuda médica más rápido. Cuando vio brillar el símbolo sobre su piel, sintió orgullo, como si llevara el futuro consigo. No imaginaba que ese brillo era también una forma de vigilancia, un lazo invisible que ataba más de lo que liberaba. Los gobiernos se unieron en un solo proyecto global. Las diferencias políticas desaparecieron bajo la bandera de la cooperación. En los discursos hablaban de un nuevo pacto, de un planeta unido por la paz y la razón. Pero toda unión bajo una sola voz tiene un riesgo: dejar de escuchar a las demás. Y en esa voz que prometía tanto, comenzó a filtrarse una nota distinta, apenas perceptible, pero real. Una nota fría. Las calles cambiaron. Donde antes había caos, ahora reinaba el orden. Donde había dudas, ahora solo había obediencia. La gente se movía al mismo ritmo, guiada por una red invisible que parecía pensar por ellos. No todos lo veían como algo malo. Al contrario, se sentían tranquilos, cuidados, parte de un todo. Pero en los ojos de algunos aún quedaba una chispa distinta. La chispa de quien sabe que todo sistema, por mucho que prometa perfección, siempre exige un precio. Esa chispa comenzó a molestar al nuevo orden. Quienes no aceptaban la marca eran llamados desfasados, desconfiados, enemigos del progreso. Al principio se les ignoraba, luego se les vigilaba. Después se les prohibió participar en el sistema. No podían comprar, vender ni viajar. Parecía un castigo menor, pero era suficiente para quebrar a la mayoría. Sin acceso a nada, eran considerados fantasmas dentro de su propio país. Clara, que al principio se sentía afortunada, comenzó a notar cosas extrañas. Una noche, recibió un mensaje sin remitente en su pantalla. Recuerda cada decisión que tomas. Pensó que era un error, pero el mensaje volvió a aparecer una semana después, justo cuando el símbolo de su marca comenzó a parpadear sin motivo. Empezó a preguntarse si el sistema la observaba o si simplemente la usaba. La duda fue su primera herida invisible. El anciano trató de hablar con ella. Le contó lo que sabía, lo que había leído y lo que había visto florecer ante sus ojos. Le dijo que la marca no era solo una tecnología, sino una señal de entrega, que cada persona, al aceptarla, cedía más que su privacidad, entregaba su voluntad. Clara lo escuchó, pero no respondió. Tenía miedo de creerle, porque si lo hacía, tendría que admitir que vivía en una ilusión. Pronto comenzaron las ceremonias públicas. En cada plaza, multitudes recibían la marca en actos llenos de música, luces y discursos emotivos. Era más parecido a un ritual que a un registro. Se decía que quien la llevaba formaba parte de una comunidad elegida, una familia global de confianza. Había lágrimas, gritos de alegría, abrazos entre desconocidos. Era el nacimiento de una fe nueva, sin templos, sin rezos, pero con devoción. Clara vio a su hijo pequeño mirar esas ceremonias por la televisión. El niño preguntó si él también tendría su marca cuando creciera. Ella no supo qué decir. Por primera vez, sintió un nudo en el pecho al pensar en el futuro. Si el control continuaba creciendo, ¿qué quedaría de la libertad? ¿Podría su hijo elegir algún día o nacería ya elegido? Fue entonces cuando entendió que la marca no era solo una señal, sino una frontera. Los días siguieron y la humanidad aplaudía su nueva edad de oro. Todo funcionaba con exactitud, nada se perdía, nada se escapaba.
Pero a costa de esa precisión, algo se fue borrando: la curiosidad. Ya nadie se preguntaba nada, porque las respuestas venían antes que las dudas. El sistema lo sabía todo, y lo que el sistema sabía, la gente lo aceptaba sin pensar. Era cómodo, y por eso era peligroso. El anciano escribía en un cuaderno cada noche. Decía que escribir era su forma de resistir, de no olvidar. En sus páginas contaba que la señal no nació de la maldad, sino del deseo desesperado de controlarlo todo. Pero advirtió que el control, cuando crece sin límites, se transforma en la bestia que devora a su creador. Sus palabras eran simples, pero firmes, escritas para un tiempo que pronto llegaría. El día terminó con una noticia mundial. El sistema anunciaría su siguiente evolución. Una nueva fase, más avanzada, más práctica, más profunda. Las pantallas mostraban la fecha con letras doradas. La gente sonreía sin entender del todo lo que eso significaba. El anciano cerró su cuaderno y susurró: cuando el hombre trata de ser perfecto, es cuando más se acerca al abismo. Y mientras el mundo dormía bajo la promesa de un futuro brillante, en algún lugar muy silencioso, el rugido volvió a moverse, despacio, sin prisa, como algo que sabe que el tiempo siempre trabaja a su favor, porque la señal ya estaba viva, y el mundo, sin notarlo, ya la había aceptado. La lluvia no cesaba. Las gotas golpeaban los cristales con un sonido que parecía marcar el ritmo de un mundo que ya no dormía. En la televisión, la noticia seguía repitiéndose. La señal había alcanzado su versión definitiva. Nadie podría usar dinero, viajar ni trabajar si no la aceptaba. Pero lo decían con tal calma, con tal dulzura, que parecía una invitación y no una advertencia. Clara miraba el símbolo en su brazo. Había dejado de brillar, pero lo sentía arder levemente, como si tuviera vida propia. Era un calor extraño, no doloroso, pero imposible de ignorar. Cada vez que pensaba algo dudoso sobre el sistema, ese resplandor volvía por unos segundos, como si alguien o algo la escuchara desde adentro. Entonces entendió que la marca no era solo un registro externo, sino una puerta por donde los pensamientos podían ser leídos. Intentó contárselo a una amiga, pero su amiga solo rió y le llamó exagerada. Dijo que todos sentían esa ligera reacción, que era parte del ajuste natural. Clara no insistió. En su interior crecía una sensación nueva, miedo, pero no del sistema, sino de perder su propio silencio. Empezó a preguntarse si la marca tenía más poder del que dejaban ver, si en realidad no era un sello sobre la piel sino sobre el alma. El anciano volvió a encontrarla en la misma plaza donde la había visto por primera vez. Tenía el mismo cuaderno bajo el brazo y una expresión de cansancio mezclada con ternura. Se sentaron en un banco sin hablar al principio. Luego, él le dijo en voz baja: «Todo sello tiene un propósito, hija, pero algunos no protegen, aprisionan». Sus palabras rompieron la calma como un relámpago. Clara lo miró buscando una explicación. Él continuó, contando que había leído sobre tiempos antiguos en los que los hombres llevaban marcas en la frente o en la mano derecha, signos de pertenencia. No era solo un control físico, sino algo más profundo, una elección. «Nadie puede marcarte sin tu permiso», dijo, «pero hay marcas que se aceptan porque prometen paz, y esa es la trampa más perfecta». Ella guardó silencio, sabiendo que en el fondo ya lo sentía igual. A los pocos días comenzaron las pruebas del nuevo sistema. Las calles estaban llenas de carteles color oro que decían: «Comienza la etapa final de la unión». Todo debía sincronizarse a través de la señal. Salud, finanzas, registro, identificación. Era la primera vez que la humanidad entera parecía respirar al mismo ritmo. Pero Clara sentía que esa respiración era ajena, como si el corazón del mundo latiera con un sonido que ya no era humano. Las voces oficiales hablaban de equilibrio y armonía. Sin embargo, los que no querían actualizar su sello eran buscados y evaluados como un peligro social. Se hablaba de reeducación y corrección. El anciano llamaba a eso el inicio del cierre del círculo.
Le decía que la marca no solo funcionaba por tecnología, sino por obediencia. Cuanto más la gente creía en ella, más fuerte se volvía su poder. Y lo peor era que nadie veía esa fuerza porque la llamaban progreso. Una noche, Clara soñó con una balanza gigante. En un lado estaba la marca, brillante como el sol. En el otro, su propio corazón, temblando como una llama pequeña. El brillo del sello era tan fuerte que casi la cegaba, pero esa luz no daba calor. Despertó asustada, y al mirar su brazo vio que el símbolo tenía un resplandor débil, como si latiera al ritmo de su miedo. En ese instante supo que debía decidir. Al día siguiente, salió de casa sin rumbo. Caminó entre la multitud y vio miles de manos levantadas, todas iguales, todas selladas. Era hermoso y aterrador. Pensó en su hijo, en su futuro, en la libertad que tal vez nunca conocería. Decidió buscar al anciano por última vez, porque sentía que él sabía lo que venía después. Lo encontró en una vieja estación donde nadie iba ya. Él estaba sentado, escribiendo con calma como siempre. Cuando la vio, sonrió débilmente. Clara le dijo que no podía más, que quería ser libre. El anciano asintió y le contó algo que pocos recuerdan. El símbolo no se borra con fuego ni con agua, se borra con rechazo, no físico sino del alma. No sirve escapar si el corazón aún ama la prisión. Ella entendió. El conflicto no estaba afuera, estaba dentro. Su marca no desaparecería solo por arrepentirse, sino por dejar de seguir la voz que la mantenía viva. Debía aprender a no obedecer al miedo, sino a la verdad que dormía silenciosa en su espíritu. No era un acto de rebeldía, sino de despertar. Esa misma noche, Clara decidió intentarlo. Cerró los ojos y respiró despacio. Imaginó su corazón como una lámpara encendida, suave pero constante. Cada pensamiento ajeno, cada miedo impuesto, comenzó a disolverse. El símbolo en su brazo se volvió tenue, casi invisible. No había dolor, solo ligereza, como si la cuerda que la unía a algo externo se hubiera roto. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente sola, pero libre. Sin embargo, la libertad tiene un precio. Al día siguiente su marca dejó de funcionar. No podía entrar en los comercios, ni usar el transporte, ni comunicarse. Era invisible para el sistema. Al principio sintió pánico, luego una calma nueva. Caminó por la ciudad como una sombra entre sombras, mirando a las personas que sonreían sin darse cuenta de que todas respiraban al mismo ritmo. El anciano la observaba desde lejos, orgulloso pero triste. Sabía que no había vuelta atrás. Las autoridades comenzaban a registrar a quienes perdían conexión, asegurando que se trataba de una falla técnica. Pero no era un error, era una elección. Clara había roto algo grande, algo que el sistema no comprendía: la obediencia ciega. Por la noche, el cielo se cubrió de un resplandor rojo. Las pantallas anunciaban la llegada de una fase purificadora. Los voceros hablaban de eliminar a los rebeldes, de restaurar la pureza del orden global. Mientras los mensajes llenaban las calles, el anciano escribía sus últimas líneas en el cuaderno. El sello nunca fue solo una marca. Es un espejo. Refleja lo que cada uno eligió amar más: el miedo o la verdad. Cuando el amanecer llegó, Clara seguía caminando. Sentía hambre, cansancio y frío, pero también una claridad que nunca había sentido antes. La marca, ahora apagada, parecía solo una sombra sobre su piel. A su alrededor, el mundo seguía creyendo en su propia perfección. Sin embargo, en el silencio de su alma, algo había cambiado para siempre. Y mientras los drones cruzaban el cielo repitiendo mensajes de calma, una voz interior le susurró con ternura: el sello puede borrar tu nombre, pero no puede borrar quién eres. Clara sonrió, entendiendo al fin que el verdadero campo de batalla nunca estuvo fuera, sino dentro de cada corazón. Y en el suyo, por primera vez, ya no había miedo, solo luz. El viento soplaba con fuerza aquella mañana. En la ciudad, las pantallas mostraban la imagen del nuevo líder mundial, un hombre de voz suave y mirada firme. Hablaba de renovación, de justicia,
de la necesidad de purificar a los que no aceptaban el sistema. Sus palabras sonaban cálidas, pero detrás había una sombra que crecía. Era el anuncio no de una unión, sino de una separación. Clara escuchó el discurso desde un edificio abandonado. Su reflejo en el vidrio mostraba un rostro cansado, diferente al de la mujer que un día creyó en el futuro. Ya no había brillo en su marca, solo una cicatriz apagada que apenas se distinguía. Afuera, la gente aplaudía sin pensar, sin notar que con cada palabra del líder, la libertad se desvanecía un poco más. El anciano había desaparecido. Nadie lo había visto en días. Se rumoreaba que lo habían detenido, que lo acusaban de propagar dudas entre la población. Algunos decían que estaba escondido en las montañas, escribiendo todavía en su cuaderno. Clara se aferraba a esa posibilidad. Sentir que él seguía vivo era una forma de no rendirse. Mientras tanto, comenzaron los registros masivos. Aquellos que no podían escanear sus señales eran llevados a centros de readaptación. Decían que era temporal, que solo era un proceso para resolver errores. Pero pocos volvían, y los que lo hacían regresaban distintos, con una calma que parecía fabricada. Al cruzar la mirada con ellos, Clara sentía que algo humano se había apagado definitivamente en esos rostros. La resistencia nacía en silencio. Grupos pequeños, dispersos, se reunían en sótanos, en cuevas, en las zonas donde el sistema no llegaba. No había líderes, solo personas cansadas de obedecer. Se ayudaban como podían, compartiendo comida, palabras y esperanza. En ese nuevo mundo decir no era más grande que un grito. Era un acto de vida. Clara fue acogida por uno de esos grupos. Allí conoció a Mateo, un joven que había perdido a su familia al negarse a ser marcado. Tenía la mirada serena, pero las manos temblaban cuando hablaba del pasado. «Ellos creyeron que me salvarían aceptando la marca», dijo, «pero fue al revés. Yo los perdí porque los amaba demasiado como para mentir». Esa frase se clavó en el alma de Clara. Comprendió que resistir no siempre era heroico, muchas veces solo era doloroso. Los días pasaban lentos entre el miedo y la esperanza. De noche apagaban todas las luces para no ser detectados. Se escuchaban los drones patrullando, el zumbido lejano que se confundía con el viento. Cada vez que el sonido se acercaba, todos contenían el aliento. Ser descubiertos significaba desaparecer. En ese refugio, Clara encontró un viejo aparato de radio. Mateo logró repararlo usando piezas de desecho. De pronto, una voz comenzó a sonar entre los estáticos. Era el anciano. Hablaba desde algún lugar lejano, con tono pausado y seguro. Decía que el sistema estaba por alcanzar su punto máximo de control, pero que también se acercaba su caída. El corazón humano no puede ser programado para siempre, decía. Solo basta una chispa para que recuerde quién es. Esa noche nadie durmió. Escucharon las palabras una y otra vez como quien memoriza un camino. Clara sintió algo encenderse en su interior, una mezcla de fe y determinación. Sabía que pronto tendrían que decidir si seguir escondidos o salir al mundo. En su silencio, comprendió que toda espera llega a un punto donde el miedo ya no puede crecer más. Solo queda avanzar. A la mañana siguiente, el sistema anunció una purga total. Los drones sobrevolaban las calles buscando los llamados disonantes. Las pantallas mostraban rostros de los que se habían desconectado. No son enemigos, decía el mensaje, solo necesitan ser purificados. Pero todos sabían lo que eso significaba. El aire olía a temor disfrazado de orden. Clara y su grupo se dividieron. Unos se dirigieron hacia las montañas, otros intentaron infiltrarse en la señal principal para transmitir el mensaje del anciano al mundo. Ella eligió quedarse. No podía seguir huyendo, no después de todo lo que había visto. Quería creer que incluso frente al poder absoluto, un corazón libre podía marcar la diferencia. Con la ayuda de Mateo, logró entrar en una estación abandonada que aún tenía conexión con el sistema central. Desde allí, grabó un mensaje corto. No pedía rebelión ni venganza, solo reflexión. Decía, recuerda quién eres. Tu valor no depende de un sello en tu piel, sino de la luz que guardas dentro. El mundo cambió por miedo, cámbialo tú por amor.
Luego envió la señal y destruyó el equipo. Los drones llegaron minutos después. Mateo la miró sabiendo que no había escapatoria. Sonreían, extrañamente tranquilos. «No importa lo que pase», le susurró Clara. «Ya no somos invisibles». Cuando la puerta cayó, una ráfaga de luz llenó el lugar. No fue fuego, fue un destello blanco, silencioso, como un sueño que se rompe sin ruido. Horas después, en distintas partes del mundo, la grabación comenzó a aparecer en pantallas y dispositivos. El sistema intentó borrarla, pero ya era tarde. Esa voz sencilla, cálida, se había infiltrado en miles de hogares. Y aunque la mayoría no entendía del todo su mensaje, algo comenzó a moverse dentro de ellos, algo que el control nunca podía suprimir: la memoria del alma. El anciano, desde su escondite en las montañas, escuchó el eco del mensaje, cerró el cuaderno y murmuró una oración sin palabras. Sabía que Clara tal vez no había sobrevivido, pero su semilla estaba viva. En un mundo donde todos obedecían por miedo, ella había recordado lo más humano, la capacidad de elegir. La purga continuó, pero algo había cambiado. Las máquinas no obedecían con la misma precisión, los sistemas se saturaban, las órdenes llegaban tarde. Algunos técnicos decían que era una falla técnica. Otros pensaron que el mundo estaba despertando por sí mismo. El rugido del poder comenzaba a perder fuerza. Y entre el caos, una voz vieja y dulce repetía: «Lo que nace del corazón, ninguna máquina puede silenciar». Cuando todo acabó esa noche, el cielo estaba encendido por millones de luces. No eran drones, eran velas encendidas por manos humanas. Pequeñas llamas que la gente encendía en silencio, sin saber por qué. Tal vez era un gesto de duelo, tal vez una promesa. Lo cierto es que cada una parecía decir lo mismo: resistir, aunque duela. Así terminó aquel día, con un mundo dividido entre los que obedecían y los que recordaban. Pero algo, muy profundo, había cambiado. Por primera vez, el sistema temía, porque entendió que podía gobernar los cuerpos, pero no los corazones. Y mientras el viento soplaba entre las ruinas, un susurro recorrido el aire: «Toda marca tiene su precio, pero la libertad también».